Ante todo, quisiera yo agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura y al grupo Amigos de Jalapa Antiguo la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre algo que considero muy conveniente, ya que próximamente se van a cumplir 31 años de que fue puesto el último abastecimiento de agua en la ciudad de Jalapa, por lo que voy a hacer algunos comentarios sobre la evolución del abastecimiento de agua de la ciudad de Jalapa a lo largo de, desde su fundación, ya que hay cosas muy contradictorias. En primer lugar, porque la fundación de la ciudad de Jalapa se dio gracias a su riqueza de agua, que fueron los 4 manantiales de Jalitic, Techacapa, Tecuanapa y Tlamecapa. Gracias a ellos se fundó el agrupamiento de la ciudad y poco a poco fue evolucionando y creciendo hasta que llegó un momento en que esos abastecimientos de agua naturales que se tenían fueron insuficientes. No tenemos datos de muchas cosas en la época de la colonia, pero sí podemos saber que durante los primeros años de la conquista, las gentes que llegaban a Veracruz salían inmediatamente fuera de la ciudad por las condiciones higiénicas que prevalecían en el puerto de Veracruz inicialmente. Y su primer destino era Jalapa, lo que permitió que fuera creciendo, se desarrollaran las ferias y otras cosas que fueron haciendo que se formara más la ciudad. Como resultado de lo mismo, tenemos la historia, la formación del convento de San Francisco, que se le abastecía precisamente de un manantial que está abajo del Parque Juárez. Posteriormente vinieron los conflictos del problema del agua entre hacendados y comuneros durante muchos años, después ya en la época de la independencia, y durante el tiempo en que durante muchos años la ciudad que fue creciendo se fue abasteciendo de los nacimientos que existían y que inclusive se hacían pequeños sistemas que los propietarios de los manantiales les vendían y les daban agua a sus vecinos. Posteriormente, ya a finales del siglo de 1800 y principios de 1900, se construyó el primer sistema de agua potable de Jalapa, conocido como el sistema de García Peña, que abastecía el agua a la ciudad mediante unos nacimientos ubicados en Otilpan, en el municipio de San Andrés Tlanehuayocan, y que estuvieron funcionando durante muchos años hasta que lamentablemente se colapsó un túnel por el que se conducía el agua por gravedad a la ciudad. Posteriormente, en el año de 1942-43, se construyó el sistema de agua potable del Medio Pisquiac, que fue inaugurado y puesto en servicio, y que precisamente contaba con 2 tanques de distribución. Uno se ubicaba a donde actualmente está el monumento a Adalberto Tejeda, y otro que estaba en la calle de Guerrero, en una escuela, por cierto. Este sistema funcionó durante algunos años, pero el crecimiento de la ciudad sufrió las consecuencias propias de que el agua fue insuficiente. No obstante, porque la ciudad durante los años de 1800 creció gracias a la energía que le proporcionaba el río Santiago y que permitió el crecimiento de la industria en la ciudad, como fueron prácticamente las fábricas de hilados y tejidos, con la presa de San Bruno, la fábrica de San Bruno, posteriormente con la presa del Carmen, todas las las industrias que se establecieron alrededor de lo que fue la estación del ferrocarril, una fábrica de cerveza, una cepillera. Más abajo, en la presa que estaba en el antiguo camino a Coatepec, donde actualmente se encuentra el dique,
las instalaciones de la fábrica de la Providencia y más abajo el dique, a donde estaba precisamente la planta industrial de textiles que llevaba el nombre ese. Como consecuencia de estos crecimientos industriales, la ciudad creció su número de habitantes con la instalación del ferrocarril y todo, pues carecían ya de los sistemas de agua potable porque los manantiales se contaminaron y fueron insuficientes y no se controló el aspecto de los drenajes, lo que hizo que se fueran eliminando el uso de muchos de esos manantiales. Durante la colonia, y quiero hacer mención de esto, con el manantial de Techacapa permitió que se instalara el cuartel de los lanceros del Rey, ubicados a donde actualmente se encuentra el Palacio Federal y el Centro de Salud Gastón Melo. Alrededor del año de 1955-56 se hizo una obra del Alto Pisquiac que tenía un doble objetivo. En primer lugar, dar agua a la ciudad y con la caída del fuerte desnivel generar una planta eléctrica que permitiera la instalación en la población de piletas de un conjunto textil. Esto significó que la ciudad adquiriera una deuda muy importante para el financiamiento de esta obra, la cual lamentablemente fracasó por una mala concepción del proyecto, que no se fugaron los manantiales del Alto Pisquiac y con ello no fue viable la obra. Nunca se instaló la planta textil en piletas y sin embargo se generó una gran deuda que no permitía que ningún recurso fuera suficiente para pagar ese adeudo. Durante el año de 1969, dentro de la administración siendo gobernador el licenciado Murillo Vidal, se iniciaron la revisión de esa situación, lo que hizo necesario considerar el rescate financiero del sistema de agua potable de Jalapa, para lo cual lo primero que se hizo fue lograr rescatar la obra del Medio Pisquiac que se había construido en el año de 1943, rehabilitarla y mejorar el abastecimiento a la ciudad. El abastecimiento del Alto Pisquiac se trató de recuperar y se hizo ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos las gestiones, en primer lugar, para rescatarla y en segundo lugar, para liberar a la ciudad de ese crédito que no permitía hacer ninguna mejora porque todo lo que se recaudaba se tenía que enviar para el pago de ese adeudo, que era realmente una deuda muy elevada. Al final de 1974 se logró la liberación del adeudo y aunque en la administración del licenciado Murillo Vidal ya no se logró recibirlo, sí lo hizo la siguiente administración del Estado. Ya era tal el problema que realmente ya la ciudad estaba muy molesta con esta situación y el gobierno del Estado pues tuvo el apoyo una vez más del gobierno federal y con el plan Benito Juárez se inició la construcción de las presas del Sol y la Luna en el Alto Pisquiac, las cuales lamentablemente también fracasaron. Posteriormente se logró recuperar los manantiales del Cuervo y el Trébol en el Alto Pisquiac y se mejoró la situación permitiendo aumentar el caudal a la ciudad y se iniciaron algunos trabajos como fue la construcción de tanques, de hacer líneas de interconexión, de evitar que llegara el agua a las zonas bajas de la ciudad con tanta presión, puesto que uno de los tanques estaba en el cerro de Macuiltepec. Y en fin,
se siguió evolucionando, se logró traer agua de otros abastecimientos, como fue el sistema de bombeo del Castillo, el Socoyolapa, se construyeron varias líneas de interconexión, se logró regular el abastecimiento con más tanques y mejorar en una forma muy importante el abastecimiento a la ciudad. Una vez que estaba esto en proceso, no dio tiempo a hacer algunas obras más, pero sí ya no se tenía la carga tan fuerte del adeudo con el gobierno federal por el sistema del Alto Pisquiaca. Posteriormente, alrededor de los años de 1981, se logró concretar un proyecto que era el proyecto Petlacalapa-Jalapa, que permitía traer el agua de la zona de Coatepec a Jalapa, aprovechando los manantiales que había en Cinco Palos, El Sajarillo, Tichontepec y Ayascuatas. Este proyecto se inició y tenía por objeto traer el agua por gravedad hasta la loma de Chiveros, a donde se construiría una planta potabilizadora. Se iniciaron los trabajos, se llegó hasta la población de Cinco Palos, se captó en Cinco Palos y se hizo un tanque regulador, pero lamentablemente mismos funcionarios del gobierno del estado y la Asociación Agrícola de Coatepec presionaron para que no se continuaran los trabajos, los cuales fueron abandonados. Dada esta situación, pues se dejó un acueducto desde Cinco Palos hasta la ciudad de Jalapa y se suspendieron los trabajos hacia Petlacalapa. El gobierno del estado siguió gestionando la posibilidad de traer otro sistema de abastecimiento a la ciudad, para lo cual se vio la última posibilidad de traer el agua del río de la Antigua. Entonces se hizo un proyecto, pero ese proyecto tenía dos posibilidades. Uno, el de tomar el agua del río dentro del estado, a la altura de Jalcomulco aproximadamente, y la otra en Quimistlán, ya dentro del estado de Puebla. Esta situación tenía que verse dos análisis. Uno, que si se tomaba el agua dentro del estado de Veracruz, se tenía que hacer un bombeo de la cantidad de agua que se considerara, se le otorgara a la ciudad, pero elevarla a 1000 metros de altura. Y la otra posibilidad era tomarla del mismo río, fuera del estado de Veracruz, en el estado de Puebla, y traerla por gravedad, lo cual significaba hacer un acueducto, que era todo un reto de más de 35 kilómetros, para lograr llegar hasta Cinco Palos y de ahí, siguiendo por gravedad, hasta Jalapa. Eso tenía un gran problema de tipo político entre el estado de Veracruz y el estado de Puebla. En la administración del licenciado don Fernando Gutiérrez Barrios, por su visión se logró negociar con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que en esa época era Secretaría de la SAAR, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que el río de la Antigua en ese momento estaba vedado. Se tenía que gestionar que se levantara la veda, que se le asignara a la ciudad de Jalapa una concesión de un volumen determinado de agua y que posteriormente se cerrara nuevamente la veda, lo cual, gracias a la visión política del gobernador Gutiérrez Barrios, se logró. Y así fue como se logró que se le concesionara a la ciudad de Jalapa un volumen de 1000 litros por segundo del río de la Antigua. Una vez logrado esto, por las gestiones del gobernador, se tuvo que negociar con el estado de Puebla.
el cual aceptó la disposición del gobierno federal, pero a la hora de construir no nos otorgaban los permisos de uso de explosivos y nos hicieron un planteamiento que era la solución inmediata y nos dijeron, miren, si ustedes tienen ya 1 metro cúbico por segundo, lo pueden tomar allá dentro del estado, pero van a tener que bombear el agua, que es tener 1 tonelada de peso a 1000 metros de altura durante los 324 horas del día y durante los 365 días del año. Eso, pues, era un costo de operación sumamente elevado y propusieron, nosotros estamos de acuerdo en que tomen el agua dentro del estado de Puebla, pero ¿qué no nos pueden compartir algo de sus ahorros invirtiendo en algunas obras de beneficio a las localidades colindantes con Veracruz que permitan pues recibir algún beneficio a cambio de que ustedes compartan un poco de sus ahorros? Esta situación se logró y se firmó un convenio para que nos permitieran hacer las obras dentro del estado de Puebla y que de esa manera ellos también a cambio recibieran algunos beneficios. Se firmaron acuerdos, inclusive se hermanaron las ciudades posteriormente y todo, pero desafortunadamente nunca acabamos de cumplir los compromisos. Todo esto ha tenido conflictos posteriores, ya que desafortunadamente no se cumplió con todo. Cuando se hizo el proyecto y se hicieron las evaluaciones de la situación, pues se estableció que la ciudad de Jalapa grabara el metro cúbico en las cotas con una pequeña cantidad. Se hicieron varios cálculos, 100 pesos, 50 centavos, 25 centavos, lo cual en las diferentes corridas permitían cumplir ampliamente con los compromisos y tener un ahorro importante. Todo esto lo hago mención de ello porque gracias a esas negociaciones y esos entendimientos, la ciudad de Jalapa tuvo esto. La obra se financió en un 70% con recursos del gobierno federal y del gobierno del estado y un 30% del gobierno federal. El ayuntamiento de Jalapa no hizo ninguna inversión y sin embargo sí recibió el beneficio de esa obra que quedó a cargo de ella la administración y que actualmente sigue operando. Todo esto hago mención porque de esa forma fue como se logró hace 31 años el abastecimiento último a la ciudad de Jalapa. A consecuencia de lo mismo, hago mención de que el origen de la ciudad, que fueron sus manantiales, nunca le ha evitado la contradicción de carecer de agua y de que siempre tenga servicios incompletos. Quisiera yo hacer algunos comentarios sobre los problemas que se nos presentaron durante la construcción de este abastecimiento de agua. En primer lugar, el obtener los recursos y los materiales para hacer esta obra significó un gran esfuerzo por parte de los que en ella participamos. En primer lugar, se había fundado o establecido un sistema que se llamaba CODESPET por parte de Petróleos Mexicanos, que era la Comisión de Desarrollo de Zonas Petroleras, y que consistía en recibir algunos apoyos en los gobiernos de los estados petroleros para generar algunos beneficios a la población a cambio de los recursos que ellos recibían.
Apoyados en esta situación, vimos, Petróleos Mexicanos tiene tuberías. Aquí se requerían de tuberías de acero de un diámetro importante. Y lógicamente, pues recurrimos ante esa situación a Petróleos Mexicanos a ver si tenían la tubería necesaria para la construcción del acueducto. Nos encontramos que había existencias en la refinería de Salina Cruz de tubería que nos permitiera pues hacer parte de la obra. Petróleos Mexicanos nos autorizó a retirar la tubería, pero en el momento que se trató de sacarla del estado de Oaxaca, el gobierno del estado de Oaxaca no permitió la construcción, el traslado de la tubería, y directamente el gobernador del estado en su momento pues no, cerró los accesos a la refinería y no nos permitieron que el equipo de transporte estuviera ahí. Ante esa situación, Petróleos Mexicanos pues, nos sugirió ver la manera de buscar otra forma de hacernos de la tubería, lo cual, después de muchas gestiones ante la dirección de Petróleos Mexicanos, el gobierno del estado logró que ellos autorizaran la fabricación por su cuenta de esa tubería, la cual la construyeron en Monterrey y fue trasladada a Veracruz. Esto significó un costo muy importante a cargo de Petróleos Mexicanos dentro de lo que fue en la Comisión de Desarrollo de Zonas Petroleras, y de la cual se vio beneficiada la ciudad de Jalapa, y afortunadamente se logró la instalación de ese acueducto. Lo demás fue una negociación con todas las poblaciones a lo largo del trazo de la obra para poder conducir por gravedad. Ahí hubo necesidad de hacer obras en beneficio de los municipios por los cuales se pasó, que fue San Andrés Tlanehuayocan, Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, Izhuacán de los Reyes, y las obras que se comprometieron en el estado de Puebla. Todo esto fue durante los años de 1987, 88, 89, y en mayo de 1990 se puso en servicio la obra. Afortunadamente, de ahí a la fecha, se logró traer no los 1,000 litros por segundo en ese momento a la ciudad, sino que solo se pudieron traer 700, en virtud de que el acueducto que se había construido dentro del proyecto Petlacalapa-Jalapa solo tenía capacidad para traer 700 litros por segundo. Posteriormente, ya en el año 2000, se hizo la ampliación de esa fracción del acueducto y se logró traer los 300 litros restantes. Con eso se mejoró en una forma muy importante el abastecimiento de agua a la ciudad. Realmente la ciudad de Jalapa, pese a que en su fundación el agua era su riqueza, va a seguir padeciendo de la falta de agua, y no va a pasar mucho tiempo sin que se tenga la necesidad de volver a buscar nuevas fuentes, aunque ahora no sabemos bien si haya un proyecto ejecutivo real y posible para poder abastecer de agua las futuras necesidades de la ciudad, puesto que se les está dando servicio a nuevas áreas de crecimiento de la ciudad que no estuvieron contempladas inicialmente, e inclusive se están dando servicio a algunas poblaciones que colindan con la ciudad de Jalapa y de otros municipios, como son Emiliano Zapata y algunos otros fraccionamientos nuevos, desarrollos que han sido necesario abastecer
por muchas otras circunstancias. Desde luego se tiene que seguir mejorando los actuales abastecimientos de agua, se cuentan con un número importante de tanques, pero sí va a ser necesario terminar los sistemas de interconexión, de almacenamiento, las plantas de tratamiento que actualmente Jalapa cuenta con una, le llegan alrededor de 1.700 litros por segundo, se tratan 1.000 y se tendrán que complementar todos estos desarrollos y hacer que toda la infraestructura hidráulica de la ciudad opere en una forma adecuada. Por último, yo quisiera hacer algunas consideraciones y algunas recomendaciones. Por los expuesto anteriormente, yo sugeriría que, por ejemplo, para mí es de suma importancia recomponer la relación con la cabecera municipal de Quimistlán y con el gobierno del estado de Puebla para darle un mantenimiento adecuado a la presa de los Colibríes, que realmente no ha sido, según mi punto de vista, atendida debidamente, ya que se entregó hace 31 años de una manera y en una visita que se hizo recientemente vimos las condiciones en que se encuentra y, como dicen, una fotografía y una imagen dice más que 1000 palabras. En segundo término, yo quisiera sugerir que se revise la operación del sistema poniendo especial atención a la relación con el sindicato, que por su corta visión crea resistencia a las mejoras administrativas y operativas, que ha crecido enormemente, ya que tiene más de 1.500 empleados y que lógicamente eso pues, no permite que la ciudad tenga recursos, ya que gran parte de su presupuesto, sus ingresos, se van en pago de nóminas y que se requieren recursos propios para mejorar la operación del sistema. De alguna forma, considero que sería muy conveniente que se escucharan las diversas opiniones que en una reunión de trabajo con las autoridades responsables, pues para lograr tener nuevos proyectos y basarse en alguna experiencia de obras anteriores para mejorar la operación del sistema de abastecimiento de la ciudad. Esas serían las sugerencias.